predicar su palabra, para traer de parte de Él aquello que Él quiere para nosotros en este día. Vamos a leer, como ustedes saben, estamos haciendo una serie, 3 series, una en Filipenses, una en Efesios. Yo estoy predicando en Esdras, ¿no? Pero estas últimas semanas he estado en una pequeña licencia en lo que respecta al púlpito, y hace un par de meses, ya cuando estaba un poco menos de un par de meses, llegué en mis devociones al Salmo 16, y cada tanto tiempo también en las pausas que hacemos predicamos los salmos, y yo dije, tengo que predicar el Salmo 16. En primera instancia pensé en que podría hacerlo en 11 sermones, porque son 11 versículos y es tanta la riqueza que hay allí, pero hoy haré mi mejor esfuerzo para enseñarlo todo. Vamos a ir allí al Salmo 16. Esta es la palabra del Señor, vamos a leerla. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Amén. Padre Santo, esta es tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, te ruego, Señor, que sea tu Espíritu en medio de nosotros, aplicando esta palabra a los corazones de mis hermanos, aplicando esta palabra a mi corazón, Señor. Ruego me ayudas a vivir de esta manera, Señor, a atesorar lo que debe ser atesorado, Señor. Que juntos hoy podamos verte, Señor. Que juntos hoy podamos adorarte, Señor. Que juntos hoy podamos ser animados, confrontados e invitados a abandonar los deleites falsos y temporales para abrazar el único deleite, nuestra herencia, que eres tú, Jehová. Gracias, Señor. Amén. Una de las cosas que define a un ser humano es la respuesta que pueda dar a 2 preguntas. En primer lugar, ¿cuál es mi mayor fuente de alegría y deleite? Esa es la primera pregunta que nos define. ¿Qué es aquello en lo que está mi gozo, mi alegría en este mundo? La segunda es, ¿cuál es la fuente de seguridad que tengo en mi existencia? ¿Cuál es la razón por la cual yo puedo considerar que estoy seguro en cierta circunstancia? Ahora, la respuesta a estas 2 preguntas revelará mucho sobre lo que pensamos que es el propósito de la existencia humana. Si respondemos que la mayor fuente de alegría y deleite es tener dinero, porque nos da acceso a comodidades o a ciertos placeres, entonces, sin duda creeremos que el propósito de nuestra existencia es la felicidad personal que se alcanza por medio del placer o de la búsqueda del dinero, porque nos ayuda a tener más placer. Si respondemos que la mayor fuente de deleite, por ejemplo, es el reconocimiento que podamos recibir de los otros hombres, entonces vamos a creer que el propósito de nuestra vida es hacer aquello que nos permita alcanzar ese reconocimiento. Si creemos que ese reconocimiento está en los logros académicos o laborales, entonces, aunque no lo digamos abiertamente,
¿Abrazaremos como propósito de nuestra vida el estudio o la persecución del éxito laboral? Preguntarnos cuál debe ser la fuente de deleite y de seguridad en nuestra vida no solo es importante, mis hermanos, sino que en parte eso es lo que define cómo será nuestra vida terrenal y también cómo será nuestra vida luego de que partamos de esta tierra. El Salmo 16, el maravilloso poema del rey David, llamado por Charles Spurgeon el Salmo de Oro, busca mostrar la respuesta que los hombres deberían dar a estas preguntas. David responde a la pregunta, ¿cuál debe ser el deleite del hombre? Así como responde, ¿cuál debe ser la fuente de seguridad? Como veremos, David habla de estas dos cosas como inseparables, es decir, la fuente de mi seguridad también se convierte en la fuente de mi gozo. Aquello que me hace deleitarme en esta vida es aquello donde yo me siento seguro. Hoy navegaremos entonces, mis hermanos, por este maravilloso salmo, llamado también por algunos otros teólogos la joya de David. Y mientras recorremos ese salmo, mi deseo es que nuestro corazón abrace la verdad de que solo el hombre cuyo refugio es Dios puede reconocerle como fuente de todo bien y deleite. Y entonces podrá deleitarse en su pueblo al compartir una seguridad eterna que no puede ser afectada, escúcheme bien, ni siquiera por la muerte. He titulado mi mensaje, Dios, la confianza y el deleite verdadero. Dios, la confianza y el deleite verdadero. Y buscaré exponer este salmo verso a verso y sección por sección. Si usted tiene aquellas Biblias amigables con los que no sabemos el hebreo o conocemos las figuras de la poesía israelita, seguramente su Biblia tendrá 3 secciones. La primera, versículo 1 al 4, donde vamos a ver Dios el refugio y bien supremo. Segundo, Dios la herencia deleitosa. Y tercero, el deleite eterno de los librados de la muerte. Como veremos, mis hermanos, lo que hace David en este salmo es resaltar las razones por las cuales reconoce a Dios como su refugio y fuente de deleite. Cada una de esas razones que se presentan en cada sección está relacionada con la siguiente. Y nosotros vamos a ver que el pensamiento de David viene haciendo lo que llamarían los músicos un crescendo, ¿no? O bien, vendría en aumento hasta que llega a su clímax en la parte final del Salmo. Así que comencemos, mis hermanos, versículo 1 al 4. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Dije al Señor, tú eres mi Señor, no tengo bien, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Lo primero que debemos hacer al venir a este salmo es reconocer que es la oración de un hombre que busca protección. David está buscando ser protegido. Y debemos recordar también quién era David. Tal vez lo primero que viene a nuestras mentes, gracias al contexto que tenemos católico romano, e incluso al contexto cristiano que tenemos, es imaginar a David luchando contra Goliat, ¿no? Imaginar a David como el poderoso comandante de un ejército, como el rey de Israel, como el mayor rey que tuvo la nación de Israel, de la que se nos habla en el Antiguo Testamento. Podemos recordar a David como aquel cuya valentía guió al pueblo a derrotar y dominar a todos sus enemigos. Podemos recordar a David también como aquel hombre conforme al corazón de Dios, pero también podemos recordar a David como el hombre débil que probó lo amargo que es pecar contra un Dios que se ama, ¿no? Prueba eso el Salmo 51. Puede verse un poco extraño entonces que este tipo de hombre busque protección. Al fin y al cabo es un rey, al fin y al cabo es temido por muchos otros hombres, al fin y al cabo tiene un ejército a su disposición. Sin embargo, a pesar de eso, David también pasó toda su vida en riesgo de muerte,
perseguido por sus enemigos. Una pregunta que podemos hacernos entonces: si un hombre como David clamaba a Dios para ser protegido, ¿cuánto más no necesitamos nosotros buscar en Dios también protección y seguridad? Todos los hombres, mi hermano, y usted que me escucha, todos los hombres, aunque no lo reconozcan, buscan constantemente fuentes que puedan brindarles la sensación de estar seguros. Buscamos seguridad emocional, ¿no? Entonces las personas, algunos comienzan a ir de relación en relación buscando dónde puede encontrar finalmente seguridad emocional. Podemos estar buscando seguridad a nivel social o podemos estar buscando seguridad a nivel económico. Lo cierto es que los hombres buscamos seguridad. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde buscamos esa seguridad? Piense en las fuentes donde los hombres buscan la seguridad. Piense en las fuentes donde usted busca seguridad. Y usted puede decir: no, pastor, definitivamente yo busco mi seguridad en el Señor y yo siempre contemplo que mi seguridad está en Él. Gloria a Dios. Quiero dar un ejemplo para que pensemos en algo que nos ayuda a reflejar o a evidenciar cómo pensamos nosotros en cuanto a la seguridad. Cuando un joven muchacho que está terminando su colegio se acerca y nos busca y nos pide un consejo: ¿qué debo estudiar? ¿Qué oficio debo aprender? ¿No? ¿Usted qué responde? Lo que responda generalmente son consejos que van marcados por aquello que pensamos que le va a traer mayor seguridad al joven en su futuro. Es más, traigamos ese escenario ahora también un poco más a nosotros, aunque acá pueden haber muchachos pensando en qué estudiar, ¿no? ¿Por qué usted, si usted tiene una carrera o si usted se dedica a algo, tuvo que haberlo aprendido, ¿cierto? ¿Por qué usted estudió lo que estudió? ¿Por qué usted decidió dedicarse a lo que se dedica? Muchos podrían decir: bueno, yo decidí estudiar esto o aquello para sentirme protegido de la pobreza y del desempleo en un país como Colombia, ¿no? Muchos, al llegar a mirar que van a estudiar, tal vez miraron estadísticas, ¿no? Y vieron cuál es la carrera con menor desempleo. Y otros también, tal vez un poco complementando eso, pudieron buscar cuál es la carrera que mejor paga por el primer trabajo, ¿no? En su momento yo me vi enfrentado a esa decisión antes de ser cristiano, teniendo 17 años. Y lo primero que pasó por mi mente es ingeniería de petróleos, ¿no? En ese momento, ingeniería de petróleos, voy a ser ingeniero de petróleos. Eso me va a brindar seguridad, me va a brindar estabilidad, me va a brindar un estatus, me va a brindar esto o aquello. Definitivamente muchos no aconsejan entonces: cuidado con estudiar literatura, o cuidado con el estudiar arte, mucho menos música, ¿no? Dirían algunos: porque no te va a dar seguridad, ¿no? Si se fijan que estamos pensando muchas veces en esa seguridad y que determina incluso nuestras decisiones. David hace entonces una petición de protección a Dios, pero hace una petición al Dios que él declara que es su refugio, sabiendo que ninguna cosa en esta tierra puede ofrecer la protección que solo Dios puede dar. Y en esto también quiero decir, mi hermano, que solo el hombre que tiene su refugio en Dios puede buscar protección en Dios, ¿no? Cualquier hombre puede decir: no, claro, en un momento de dificultad, de peligro, ¡ay, Señor, protégeme!, ¿no? Basta con ver alguna persona en una situación de peligro y entonces salen a flote todos nuestros asuntos místicos, ¿no? Sangre de Cristo, cúbreme, ¿no? O el otro: Virgen María, ayúdame, socórreme, intercede ante Jesús. Y podemos empezar a mirar cómo los hombres buscan seguridad. Sin embargo, esos mismos hombres que corren a Dios o ante el que creen que es Dios para buscar protección, no son los mismos que lo reconocen como su refugio. Porque después de pasar el momento de la tensión, el resto de semana no se acuerdan de quién es Dios.
mucho menos lo buscan, mucho menos oran, mucho menos van a la palabra, ¿no? La pregunta es entonces, ¿es Dios tu refugio? ¿Es Dios el refugio de su vida? Hermanos y visitantes, no es malo cuando un hombre busca protección, cuando las dificultades en este mundo nos llevan a buscar refugio. Lo malo es buscarlo donde no podemos encontrarlo. Esa era una de las advertencias comunes de los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías decía, podemos ver el capítulo 2, verso 13, él decía, ustedes me han abandonado a mí, han hecho dos males, mi pueblo ha hecho dos males, me abandonaron a mí que soy la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Es decir, los hombres generalmente abandonan la idea de buscar en Dios refugio, seguridad y deleite para buscarla en las cosas de este mundo, y en esto ofendemos al Señor. La pregunta que debe hacerse usted hoy, que me está escuchando, es ¿dónde está buscando usted protección y refugio? ¿Qué es aquello que trae inquietud a su vida en cuanto a su seguridad? ¿Cuál es aquel tipo de noticia que hace que usted de inmediato piense que ya no está seguro, ¿no? Si usted tiene un gran contrato con una empresa, ¿no? Y tal vez es el Pareto suyo, ¿no? El 80% de sus ingresos viene del 20% que es ese cliente. Y si le dan la razón y le dicen, bueno, hasta acá llegamos, hay otro proveedor que nos hace más barato. Tal vez ese tipo de noticia es la que le diga a usted, uy, empieza usted a pensar, mi carro, mi casa, el colegio de los niños, ¿cierto? La comida, el mercado, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Porque usted piensa que tal vez en cierta forma eso le brinda a usted una seguridad. David entonces nos muestra a quién debemos dirigirnos en búsqueda de protección y también a quién debemos reconocer como nuestro refugio, y es aquel a quien se refiere en el versículo siguiente, versículo 2. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Ahora la traducción Reina Valera ahí puede verse confuso, ¿no? Aunque la NBLA trata de ayudarnos y pone el primer Señor en mayúscula y el segundo en minúscula, ¿no? Eso quiere decir que no está hablando del mismo nombre de Dios, ¿no? La Reina Valera es más misericordiosa y escribe, oh alma mía, dijiste a Jehová o dijiste a Yahweh, tú eres mi Señor. Usted puede, si usa los dos nombres del original, usted puede decir, yo dije a Yahweh, tú eres mi Adonai. Yo dije al Señor, yo dije a Dios, tú eres mi Señor. Ahora Jehová es el nombre que denota a Dios como el Dios del pacto, como el Dios que rescata al pueblo. Es el nombre que usó Dios al presentarse a Moisés cuando iba a rescatarlos de la esclavitud de Egipto. Yo soy Jehová y me he acordado de su esclavitud, me he acordado de su dificultad y he venido a salvarlos. Así que lo que dice David es un reconocimiento de que el Dios que lo salvó también es el Dios que gobierna sobre su vida. El rey David está bajo el gobierno de un rey mayor, del Señor. Ahora, muchos hombres, como les decía, pueden identificarse con el verso 1, ¿no? Claro, yo también le pido protección a Diosito, ¿no? O todos aquellos nombres que usan para al final ofender al Señor, ¿no? Él no es el man, ni es Chucho, ni es nuestro Señor, es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Si en su lenguaje está este tipo de nombres para referirse a Dios, usted debería corregir su forma en la que se refiere a Él. Pero bueno, muchos podrían identificarse con el verso 1. Buscan a Dios como protección, pero esos mismos hombres no podrían sumarse a David en el verso 2. Aquellos que dicen, Jehová, ayúdame, Dios, ayúdame, generalmente no son los mismos que dicen, Jehová, tú eres mi Señor, tú eres quien gobierna mi vida, tú eres quien gobierna mi camino. Nuevamente, ¿puedes decir que Dios es Señor sobre tu vida? ¿Puede usted decir que realmente Dios es quien gobierna su vida? ¿Es Dios cuya voluntad gobierna su vida, hermano, o usted que me está escuchando hoy? Ahora, David no solo le dice a su alma que Jehová es su Señor, también reconoce a Jehová como la fuente de todo bien. Ningún bien tengo fuera de ti.
Ahora David se acerca, hermanos, esto nos deja ver que David se acerca a Dios entendiendo que no tiene nada que ofrecerle a Dios. David no se acerca como aquellos hombres que creen que le van a hacer un favor a Dios si comienzan a engrosar las líneas del cristianismo, ¿no? No es como aquellos hombres que piensan que le van a dar un poco más de gloria a Dios si van a alguna iglesia, ¿no? No sé si le ha pasado cuando usted de pronto tiene la oportunidad de compartirle a alguien, ¿no? Y esa persona cree que tiene un estatus, o lo tiene de hecho, ¿no? Y cuando usted después de predicarle y tratar de hacerle ver que es un pecador, que está condenado a la ira de Dios si no se arrepiente, a veces esa persona dice, ok, está bien, ya, voy a ir a tu iglesia, ¿no? Y responden como si le estuvieran haciendo un favor a la iglesia, como si estuvieran haciendo un favor al Señor, esperando que tal vez al verlo llegar todos salgamos y hagamos un corrillo para que Él pueda sentirse lo importante que Él cree que es. Pero mi hermano, cuando David dice, ningún bien tengo fuera de ti, ningún bien hay fuera de ti, él está reconociendo que él no se acerca a Dios como alguien que va a darle algo a Dios, como alguien que le va a añadir a la gloria del Señor. ¿Cómo ves tú al Señor? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Puedes sumarte a David y decir, ningún bien tengo fuera de ti? ¿Puedes reconocer que incluso lo bueno que puedas expresar en tu vida también procede de Dios? Cuando nos convertimos al Señor, evidentemente, Él empieza a dar fruto en nuestra vida y empezamos a ser más pacientes o más amorosos con nuestras esposas o mejores en nuestros trabajos. Pero ninguna de esas cosas debe hacernos olvidar que aún eso bueno que produce Dios procede de Él, es de Él, le pertenece a Él, la gloria es de Él. Richard Graham sobre esto dice, ¿qué puedo entregarte a ti, mi Dios, por todos tus beneficios hacia mí? ¿Cómo te pagaré? ¡Ay! No puedo hacer bien alguno porque mi bondad imperfecta no puede complacerte, pues eres perfecto y bueno esencialmente. El bien que haga no puede añadir a tu bien, mi maldad no puede perjudicarte. Yo recibo todo el bien de ti, pero no puedo devolverte ninguno. Por lo que te reconozco como muy rico y yo como muy pobre. Tú estás muy lejos de tener necesidad de mí. Cierro mi cita. El cristianismo, mi hermano, parte de esta verdad que afirma el salmista. Dios es todo nuestro bien. Y no hay bien fuera del Señor. Y si no hay bien fuera del Señor, y si Él es nuestro refugio, y si Él es nuestra protección, entonces podemos afirmar también lo dicho en los versos 3 y 4. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Hermano, aquel que reconoce a Dios como refugio, como fuente de todo bien, entonces verá a los santos, verá al pueblo del Señor como aquellos en quienes está su delicia, al igual que lo afirma David. Él describe la comunión con estos hombres como su delicia, como su deleite. Son estos hombres los que no van a ser afligidos porque no están corriendo tras un Dios falso. No serán afligidos por su idolatría, sino que comparten la bendición de entenderse como perdonados por Dios y siendo ahora parte de sus hijos, de la familia de Dios. Espero que no sea su concepto, pero erróneamente la iglesia a veces es vista como la reunión religiosa a la que voy una vez por semana para acallar un poco mi conciencia o para escuchar algo que alivie un poco si estoy teniendo alguna aflicción. O en el más triste de los casos, a veces la iglesia es vista como aquel lugar a donde voy buscando ser servido, ¿no? A veces las iglesias son vistas como si fueran una especie de restaurantes, ¿no? Venga a ver cómo predica este pastor. Venga a ver si esos músicos realmente cantan bonito o no. Venga a ver si piden mucho dinero o si no piden dinero. Vengan a ver si apoyan ciertas cosas políticas o sociales o si callan frente a eso, ¿no? Vemos a veces la iglesia como aquel lugar donde vamos a consumir algo. Y eso se ve en la manera en cómo reaccionamos a la iglesia. Aquel que no se ve como consumidor buscará ser parte de para servir también, ¿no?
Pero de lo que habla David es un disfrute de la compañía de los santos. Él no habla de alguien que quiere tener un beneficio por estar en medio de los santos, sino que está en medio de ellos porque son su deleite. Mi hermano, el domingo debería ser el tiempo de mayor deleite de nuestra semana. Debería ser el día de mayor gozo, el día en que nos cuesta menos madrugar, donde nos cuesta menos estar listos rápido, donde queremos estar a tiempo para adorar con los santos, porque adoramos al que es la fuente de nuestro deleite, pero también porque junto a nosotros adoran a aquellos que ven a Cristo, que ven a Dios como el bien superior. La comunión de los santos, mis hermanos, debe ser deleite puro. No debe ser una dura carga. Aun cuando en medio de la iglesia puedan haber diferencias y contiendas, es un deleite porque Dios está en medio de nosotros. Y aun a pesar del pecado remanente con el que luchamos, es Él quien nos lleva a poder vivir con mis hermanos, amándonos, soportándonos, sirviéndonos entre nosotros. La pregunta nuevamente es, ¿así es como usted ve la iglesia? ¿No? ¿Así es como usted ve la congregación de los santos? ¿Es así como usted ve compartir con los hermanos? Matthew Henry decía que nosotros debemos ser santos en la tierra o nunca seremos santos en el cielo. Es increíble pensar cómo todos los hombres piensan que van a ir al cielo a morir. Creo que ninguno de nosotros se ha encontrado con alguien y si en algún momento sale la conversación de la vida y de la muerte, aunque ya los hombres ni siquiera hablan de eso, aunque todos van a morir, ¿no? Pero en esa conversación es difícil encontrar a alguien que diga, bueno, sí, el día que yo muera, yo sé a dónde voy a ir al infierno, ¿no? Hace unos 4 años estaba predicando con un amigo que también es pastor ahí en el Parque de Lourdes. Y estábamos hablando del evangelio a un muchacho que creíamos que probablemente estaba ofreciendo servicios sexuales. Y le comenzamos a predicar el evangelio. Y cuando llegamos a preguntarle, ¿qué crees que pasará contigo cuando mueras? Él nos miró y dijo, yo sé que voy a ir al infierno. Yo estoy seguro de eso. Y es difícil escuchar a alguien que sabe a dónde va y que no va a estar con el Señor. Quien aborrece a Cristo y a su iglesia mientras pasa por esta tierra, ¿cómo pueden pensar que estará con el Rey y con su pueblo para siempre? Quien aborrece a Cristo, quien aborrece al pueblo, no puede pensar que va a estar con Él para siempre. Si usted viene de vez en cuando, y, chévere, porque medio predican ahí, si abren la Biblia, si leen, pero usted no tiene ningún tipo de deseo de ser parte de la familia de Dios, ¿por qué usted piensa que va a estar con el Señor para siempre? ¿Cómo podemos pensar que estaremos con Él si acá no nos deleitamos con los que lo aman? David entonces ve al pueblo de Dios como aquellos cuya compañía es deleitosa para él. Y en contraste a estos hombres nobles, David se refiere a su convicción de los que corren tras dioses falsos, como aquellos que van a ser afligidos. El verso 4, David se refiere a los adoradores de otros dioses como aquellos que correrán hacia la aflicción. Hermanos, es triste ver la diligencia de los idólatras. Es triste ver cómo los hombres idólatras son tan rápidos y determinados en adorar a su Dios. Los hombres que tienen como Dios al dinero o el éxito, hacen lo que sea necesario. Si hay que madrugar, madrugan. Si hay que trabajar a doble turno, lo hacen. Y tristemente, aún persiguiendo a su Dios, están dispuestos a sacrificar aquello que en verdad tiene valor, como por ejemplo la familia. ¿Cuántos de los gerentes exitosos usted ve que tienen un buen hogar? ¿No? Algunos persiguen estas cosas. Son, entre comillas, diligentes, determinados, osados. Pero nosotros los cristianos, como dicen algunos, parecemos a veces caracoles en nuestra búsqueda de Dios y en nuestra búsqueda de servir al Señor. Aquellos que idolatran las posesiones corren tras ellas.
Aquellos que encuentran deleite y refugio en el reconocimiento de los hombres, corren mientras nosotros tambaleamos al buscar al Rey. ¿Cómo debería ser nuestra actitud al buscar al Señor? Hermanos, los que son miembros de esta iglesia, ¿cómo debería ser nuestra actitud al servir a Dios? En primer lugar, es impensable pensar en que alguien sea parte de una iglesia y no desee servir al Señor. En lo que sea, todos tenemos un don dado por Dios y todos los dones son honrosos. Todas las labores que se hacen para el Señor y para su pueblo son honrosas, ¿no? A veces servimos con mediocridad y pereza, es la verdad, ¿no? Como si fuera una dura carga, o nuevamente como si le estuviéramos haciendo un favor al Señor. Dios, como el domingo no me pusieron clase, entonces voy a congregarme. Es más, voy a ver si de pronto me necesitan para mover algunas sillas, ¿no? Como si estuviéramos haciéndole algún favor al Señor. Como si Él estuviera esperando nuestra conmiseración para que su pueblo avance. No es una carga el servicio, mucho menos es una carga congregarnos, mucho menos es una carga pensar en las cosas del Señor. A veces pensamos en la iglesia como una carga, en la congregación de los santos, pero al mismo tiempo soportamos trabajos esclavizantes que nos tratan como objetos y buscamos agradar a jefes tiranos para ver si de pronto nos tienen en cuenta para un aumento o para un ascenso, ¿no? El pastor dice, hermanos, el culto es a las 8, no a las 8:30. Pero ese pastor, y es que no sabe que es difícil madrugar el domingo. Pero nuestro jefe tirano que nos trata mal y que nos humilla públicamente, nos dice, bueno, a partir de mañana vamos a hacer unas horas extras y no se les van a pagar, pero van a ir a las 5. Bueno, está bien. O 4:30, de pronto yo llevo mi termo de tinto para que, ¿sí? No derramaré sus libaciones de sangre. David muestra convicción en apartarse de todo camino que pueda llevarlo a la idolatría. Aún David dice, ni siquiera mis labios pronunciarán los nombres de los falsos dioses. Cuán diferentes somos al salmista. Muchas veces queremos acercarnos tanto como podamos a los dioses falsos, queriendo aún adorar al verdadero Dios. Y más temprano que tarde nos encontramos cambiando al Dios verdadero por perseguir lo que los hombres de este mundo persiguen. Hay veces personas se le acercan a uno, y pastor, ¿y yo puedo seguir siendo cristiano y hacer esto? ¿Y yo puedo seguir siendo cristiano si no me congrego? ¿Y yo puedo seguir siendo cristiano si de pronto por ahí de vez en cuando salgo con una chica que por ahí conocí en la universidad? ¿Y será que ciego puedo seguir siendo cristiano si me río de algún que otro chiste? Uno debería decir, hermano, usted no debería ni siquiera pensar en ser cristiano. Entréguese y viva como lo que quiere vivir, como un impío, ¿no? Hay gente que quiere acercarse tanto a la línea de ser un incrédulo que no se da cuenta cuando atraviesa esa línea. Dice un dicho, no es seguro comer en la mesa del diablo por larga que sea la cuchara. El cristiano no se acerca a ver qué tanto puede llegar sin quemarse, no. El cristiano ve el peligro, como dice el proverbio, y escapa. Es aquí donde es importante, mi hermano, la comunión del pueblo de Dios, una comunión centrada en el Evangelio, una comunión que pueda recibir exhortación y amonestación. Acá la pregunta es, ¿ves a tus hermanos como los que te ayudan a protegerte de la idolatría de este mundo? Ahora, la única manera de ver los hermanos así es que usted sea también un hermano, ¿no? Si usted decía, Dani la vez pasada me compartía en un estudio que hacía, que leyó que decían que en la casa de Dios no hay inquilinos, solo hay familia, ¿no? Lo fácil es no hacerme parte de. Lo fácil es, no, este es mi espacio privado. Yo vengo de vez en cuando, pastor, es más, agradezca si lo saludo, ¿no? Eso es lo fácil. Pero eso no es a lo que estamos llamados. Nosotros estamos llamados a ser parte de una familia. De una familia que me pueda decir, oiga hermano, usted está viniendo una vez al mes a la iglesia, ¿usted qué está pasando? ¿Por qué no busca al Señor verdaderamente? Ser parte de una familia es eso.
La comunión es importante, mis hermanos. Pasamos 6 días rodeados. Creo que por ahora soy yo el único que puede trabajar todo el tiempo en las cosas del Señor, aunque también estoy rodeado de gente a veces que no conoce al Señor cuando busco oportunidades para predicar el Evangelio. De lo contrario, ninguno acá puede decir, bueno, pronto un poquito Brian, puede decir que trabaja en una empresa donde todos son cristianos. Nadie. Usted está 6 días de la semana rodeado de impíos. 6 días a la semana con aquellos que corren tras dioses falsos. ¿No es glorioso tener este espacio? ¿No es glorioso que Dios nos obligue, nos da su ley para que nosotros dejemos nuestras labores de los 6 días y vengamos a adorarlo junto con el pueblo de Dios? ¿No es eso misericordia y gracia de Dios? Que se nos pida adorarlo con el resto de los santos. Mis hermanos, Dios debe ser aquel a quien acudamos a encontrar refugio. Es aquel en quien reconocemos como fuente de lo bueno, como quien hace deleitosa nuestra comunión con los hermanos y por quien nos apartamos de la idolatría de este mundo. David prosigue en su salmo para reconocer al Señor como su herencia y para reconocer al Señor también como aquel que guía su destino. Versículos 5 al 6. Dios es la herencia deleitosa. Dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. David apunta ahora a una verdad que domina su corazón. Dios mismo es su herencia. Y él usa 3 figuras poéticas que para los que vivieron en su tiempo son más claras que para nosotros. Él usa la figura, él dice, Él es la porción de mi herencia, Jehová es la porción de su copa y Jehová es quien sustenta su suerte. Ahora tal vez cuando nosotros escuchamos herencia, cuando escuchamos las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, tal vez para nosotros sea un poco confuso, tal vez no entendemos totalmente, pero cuando Él escribe al pueblo de Dios, ellos entendían el lenguaje en el cual Él estaba hablando. Cuando la tierra prometida, Canaán, fue conquistada, Moisés, antes de eso, había designado y había por orden de Dios dicho qué territorio le iba a tocar a cada tribu. Habían 12 tribus, ¿no? Entonces a la tribu de Judá se le dijo, bueno, ustedes en este valle van a rodear este valle y esa va a ser su heredad, esa va a ser su herencia. A la tribu de Benjamín, ustedes van a poseer esto. A la tribu de Efraín, ustedes van a poseer aquello. Y todos tenían una tierra donde ya iban a tener su herencia. Pero en medio de eso, si usted era parte de una familia de Judá, tenían que echar suertes. Y entonces tiraban las cuerdas para determinar qué porción dentro de la tierra de su familia iba a ser suya, ¿no? Y podía que en esa repartición de tierra las cuerdas cayeran en malos lugares, ¿no? Donde no había agua. Tal vez donde se podía cultivar, ni donde podían pastar las ovejas, ¿no? Entonces David está hablando en ese tipo de lenguaje. Y él afirma que sin importar dónde caigan las cuerdas, siempre para él son vistas como cayendo en lugares deleitosos, agradables. Los hombres de este mundo desean conocer su porvenir, ¿no? Desean conocer dónde caerán sus cuerdas, ¿no? Entonces invocan a brujos o van a que les lean un tabaco o tal vez alguien diga, uy, no, pastor, pero entonces son seducidos cuando les sale un aviso en internet, horóscopo digital. No, esto es menos burdo, ¿no?, que ir a un brujo. Pero al final es idolatría también, buscar conocer su destino de esas maneras. ¿Cómo mira usted al futuro, hermano? ¿Cómo piensa usted en el futuro cuando lo hace? ¿Cree que su vida está gobernada por el azar o por los astros? ¿Cree que su vida está gobernada porque Júpiter estaba alineada con Marte y entonces la luna en un menguante y entonces por eso yo soy más alineado? ¿Cree que su vida está gobernada por esas cosas? ¿Cómo reaccionamos ante los lugares donde caen nuestras cuerdas? ¿Nos vemos a nosotros mismos como rechazados por Dios por no tener la vida que otro tiene? Señor, pero mi cuerda, esas cuerdas me cayeron, no pude tener la oportunidad de hacer esto, no pude tener la oportunidad de pronto de estudiar y entonces es difícil para mí.
Hermano, ¿cómo ve usted lo que le tocó, como lo que el Señor permitió para su vida? ¿Piensa usted que el universo conspiró contra usted? Cuando lo que nosotros deseamos llega a nuestro prójimo o a nuestro vecino que ni siquiera es cristiano, y usted dice, pero Señor, yo voy a la iglesia, y mira, está impío lo que le tocó, lo seleccionaron en el trabajo que yo quería. ¿Cómo reacciona usted ante las cuerdas cuando las lanzan y lo que es el resultado de eso? ¿Ve usted al Señor como su herencia? Ahora, en medio de eso, David habla también en un lenguaje que nos recuerda una tribu en especial. Las 12 tribus tenían una herencia legítima en medio de Canaán. Pero había una tribu que no iba a tener herencia. Vamos a Números 18, 20. La tribu de Leví, ¿no? La tribu designada para los oficios del templo, para ofrecer sacrificios, para presentar las ofrendas del pueblo. Ellos no podían decir que las cuerdas les cayeron en malos lugares, porque para ellos ni siquiera había cuerdas destinadas. Verso 20. Entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. Deuteronomio 18, verso 1 y 2. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Ellos comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción. No tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido. David, aunque no era de la tribu de Leví, para él esto era verdad en su vida. Mi heredad es Jehová. Mi herencia es el Señor. ¿Puede decir esto usted, hermano? Puede decir, ¿sabes qué, Señor? Aunque no me toque lo que quiero en esta tierra, aunque no alcance lo que los hombres quieren alcanzar, yo puedo tener gozo. Porque donde sea que caigan las cuerdas, para mí son un lugar agradable. Cuando en medio de mi vida me encuentro con la enfermedad, ¿comienza usted a quejarse? ¿O puede usted decir, Señor, para mí esto aún es mejor de lo que merezco? Cuando usted se esfuerza y trabaja por algo y parece que no lo alcanza, ¿puede usted estar contento y decir, Señor, gloria a ti, porque aún estas cuerdas para mí son agradables? Cuando el trabajo parece que corre más rápido de lo que usted lo busca y usted pasa por momentos que son difíciles, de estrechez, de dificultad, ¿puede usted buscar al Señor con el mismo agradecimiento que lo hace cuando en su cuenta bancaria todos los meses le están pagando un sueldo? ¿O comienza usted a menguar en su oración? ¿Es deleitosa para usted las cuerdas que son lanzadas por el Señor? Todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, mi hermano, es gobernado por Él. Si usted es cristiano, puede tener certeza, la cual tenía también el apóstol Pablo, y poder decir que todas las cosas le ayudan a bien en razón de que usted ama a Dios. Debemos sumarnos a David al buscar refugio en el Señor, al ver a Dios como fuente de todo bien y al gloriarnos porque Él sea nuestra herencia. Pero la mayor razón de la confianza y deleite de David será mostrada a continuación, como les había dicho, va en un creciendo, va mostrando cada vez mayores razones por las cuales Dios es su deleite y Dios es su herencia y por las cuales puede estar seguro en el Señor. Versículo 7 y 8, David muestra ahora al Señor, al que es su refugio, como fuente también de deleite y como aquel que lo aconseja, que guía su vida y quien está siempre delante de él, quien está a su diestra. Hermanos, no es posible afirmar que Dios es nuestro refugio, que Dios es en quien confiamos, si Dios no es quien guía nuestra vida. Debe ser Dios quien instruya y aconseje nuestro corazón en todos los asuntos. Dios no solo quiere que nosotros sepamos doctrina, Dios no solo quiere que quedamos en la Trinidad o en la predestinación o en la gracia soberana. Dios no solo quiere eso, Dios quiere que nosotros vivamos a la luz de esas cosas que conocemos. ¿Es Dios su consejero?
¿Es Dios la guía de su vida? Hermano, Dios es quien debe aconsejarnos en todo. La manera en que usted puede hacer esto evidente fácilmente es pensar en la manera como usted toma sus decisiones. ¿Qué tiene usted en cuenta para tomar decisiones? Algunas personas vienen y a veces van a orar al Señor, ¿no? Y Señor, gracias por este trabajo, gloria a tu nombre, ¿no? Resulta que el trabajo ahora le va a tocar trabajar 20 horas y ya no va a tener tiempo para ver a su familia y le va a tocar casi domingo por medio estar trabajando todo el día. ¿Y usted por qué dice gloria a Dios? ¿Oró usted cuando recibió esa propuesta? Hay cosas por las que, hermanos, ni siquiera deberíamos orar, ¿no? Cuando uno ora al Señor, de pronto no está soltero, está esperando en el Señor, está viviendo para la gloria de Dios, ¿cierto? Y conoce a alguien, tan especial, no cree en el Señor, pues tan especial. Pastor, ayúdeme a orar. No, hermano, yo no voy a ayudarle a orar. Yo voy a amonestarlo en el nombre del Señor con amor para que usted abra sus ojos y le pida perdón al Señor. Hay cosas por las que el cristiano ni siquiera debe orar porque la Escritura es clara. El domingo no trabajamos, es claro. No se nos da una serie de requisitos, bueno, a no ser de que usted trabaje en asuntos de misericordia, que usted sea policía o que usted sea doctor o enfermero. Pero si usted no lo es, tiene dos opciones. Si a usted le gusta trabajar el domingo, empiece carrera policial o empiece a trabajar en asuntos de misericordia para poder ejercerlo el día del Señor con limpia conciencia. O estudie medicina, ¿no? Aunque tampoco eso debe ser visto como una excusa, ¿no? Aún en medio de esos trabajos podemos y debemos buscar opciones para mostrar que Dios es nuestro consejero, que siempre está de primero. La mayoría de los hombres toman decisiones guiados solamente por lo que les dé más deleite. Pastor, pero es que mire, si acepto esto, en un año ya tengo la cuota inicial. Hermano, nos volvemos a ver en un año y miramos a ver si hay familia, si usted en qué está metido, ¿no? Hágalo. Si vale eso más que su hogar, que su búsqueda del Señor, entonces las cosas importantes para usted son muy baratas. Pero no debe ser así para los que amamos a Dios. Él debe ser quien esté delante de nosotros siempre. Su palabra nos instruya en doctrina, pero también en cómo debemos ver el mundo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a poder ver las cosas como Él las ve y ser sabios en esto. La verdad es que aún hermano, quienes profesan ser cristianos, aún puede haber alguno que sea miembro de alguna iglesia, no de estas, pero alguno puede ser parte de una iglesia. Y aún así no decir que pone a Dios continuamente delante de sus vidas. David afirma que por causa de estar Dios siempre delante de él podrá permanecer firme. David no dice, como Dios está siempre delante de mí, entonces todo va a ser tranquilo. Nunca voy a tener problemas, nunca me va a faltar nada, siempre me va a abundar el trabajo, siempre voy a tener tranquilidad en mi hogar. No. David dice, como siempre Dios está delante de mí, entonces permaneceré firme. Recuerde, él estaba pidiendo protección, él estaba en dificultad, ¿no? Cuando nos enseñan que ven al Evangelio, ¿no? Esa falsa enseñanza de autosuperación, eres un champion y eres esto y lo otro y todo va a ser fiel, todo el mundo te va a ver como que eres alguien nice y todas las puertas se te abrirán de par en par. No, el día de la aflicción, entonces ¿qué va a hacer? ¿Le falló su esquema religioso? ¿Le falló Dios? ¿Es un mentiroso el Señor? Hoy somos llamados, mi hermano, a poner a Dios delante de nosotros y atesorar y buscar que nuestro corazón siempre sea instruido por el Señor. ¿Cómo está su estudio de la Escritura?
¿Cómo está su relación con el Señor en medio de su casa? ¿Ora con su esposa? ¿Lee la Biblia con sus hijos? ¿O para usted toca esperar al domingo? Mi hijo, no tengo nada que enseñarle a Dios, esperemos el domingo a ver, ¿no? David habla de Dios como fuente de confianza y de deleite verdadero. Ha dado varias razones para afirmarlo y ha mostrado cómo luce la vida del que tiene su confianza y deleite en Dios. Pero en los versos 9 al 11, el rey da la razón más elevada, la razón más gloriosa y maravillosa para tener a Dios como su deleite. Esa razón es que Dios no abandonará su alma en el Seol o en el sepulcro. Es aquí donde surgen muchas inquietudes. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede David declarar que Dios no dejará su alma en el Seol si evidentemente David murió? Y ahí quedó. ¿Cómo puede ser esto verdad? ¿Lo decía David esperando a ser aquel cuya alma no sea dejada en el Seol? En ese sentido, nosotros vemos a David abrazando la bendición de no ser abandonado en el Seol. Pero al mismo tiempo vemos que David está hablando de alguien más. Vemos que David está apuntando a alguien mayor que él, el cual no sería dejado en la corrupción. El Espíritu Santo trae la interpretación correcta para estos versos. Y como veremos, eran problema también en su tiempo, en el tiempo del Señor Jesús. Hechos capítulo 2, el primer sermón de Pedro. Hechos capítulo 2, verso 25 dice: porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansarán en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Está citando literalmente el Salmo 26. 29, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro, predicando en su primer sermón, por la influencia, el poder y la unción del Espíritu Santo, dice: David estaba hablando de alguien más. David estaba declarando que su alma no sería dejada en el Seol, pero no porque eso se cumpliera en él, sino porque uno de sus descendientes se le había dicho que viviría para siempre. Entonces él dice: y si ese descendiente muere, la única forma como ese descendiente viva para siempre es que aun cuando muera, su alma no sea dejada en el Seol. Pablo también habla de esto, Hechos 13, versículo 34. Y en cuanto a que lo resucitó entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios le había hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Amén. Mis hermanos, la única manera de conocer la senda de la vida es conocer a aquel que no fue abandonado en el Seol. El cristianismo, si usted viene y está mirando opciones, ¿no? Voy a una iglesia cristiana, evangélica, después voy a una iglesia católica, después voy a ir de pronto y medito un rato con unos krishnas, ¿no? Yo quiero decirle algo: el cristianismo no es una religión de vida. El cristianismo es la senda de la vida, porque Cristo es la vida misma.
Acá hay un abismo que nos separa de Buda, de Krishna. Hay un abismo que nos separa de Mahoma, de Alá. Él es la vida, la única, no hay más. La verdadera, aquella a la que usted debe correr. Las religiones enseñan que el hombre por mérito puede hallar esa senda, pero el Evangelio dice, no hay para mí bien fuera del Señor. No podemos encontrar la senda de la vida por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia prudencia. Es Dios quien tiene que alcanzarnos. Es más, usted no puede recorrer la senda de la vida a no ser de que Dios le dé un nuevo corazón. Usted necesita recibir un nuevo corazón para caminar en la senda de la vida. Y solo cuando encontremos esa senda de vida y deleites a la diestra de Dios, es que podremos tener convicción para luchar contra el pecado. Básicamente el pecado, ¿qué es? Algo que nos dice, acá hay más deleite que en Dios. El adulterio dice, acá hay más deleite que en el matrimonio. La borrachera dice, acá hay más deleite que tener una vida sobria y que sepa qué decisiones toma. La mentira dice, acá hay más deleite que hablar con la verdad. El robo dice, acá hay más deleite y menos esfuerzo que en trabajar duro. Conocer que Dios es la fuente de deleite nos permite pelear contra el pecado. Todos los deleites del mundo, hermanos, son pasajeros. Y aún la muerte no puede robarnos nuestro deleite en el Señor. Es más, nos abre la puerta para los deleites plenos y eternos en Cristo. ¿No es esto maravilloso? Matthew Henry decía, la muerte destruye la esperanza del hombre, pero no la esperanza del cristiano verdadero. Todos quieren vivir para siempre, ¿no? Y llegar a ser ancianos con salud y con que nada les pase, ¿no? Solo arrugados, ¿no? Y cuando un joven muere, entonces dicen, ay, pobre muchacho, tenía tanto por vivir, tenía tantos deleites por probar y alcanzar. Pero para el cristiano la muerte no corta sus esperanzas ni su deleite. La resurrección del Señor es la seguridad de la nuestra. Hablamos del reino de Dios, pero el reino de Dios no es algo efímero, no es flotar en las nubes, ¿cierto? La Biblia enseña que Él volverá. Y si usted muere antes de que Él vuelva, entonces usted va a ser resucitado de los muertos. Usted y yo. Y veremos al Señor. Y nos gloriaremos en Él. Finalmente, hermano, para terminar, al entender que David de manera profética apuntaba a Cristo, nos permite entonces tener esperanza y también la llave para interpretar este salmo. Si la enseñanza del salmo solamente fuera, congréguese, ame a sus hermanos, ponga en Dios su deleite, que Dios lo instruya, ¿cierto? Si la enseñanza del salmo fuera solamente esa, quedaríamos sin esperanza porque ninguno de nosotros en nuestras fuerzas puede hacerlo. Mis hermanos, solo el hombre cuyo refugio es Dios puede reconocerlo como la fuente de todo bien y deleite, y que entonces podrá deleitarse en su pueblo al compartir una seguridad eterna que no puede ser afectada ni siquiera por la muerte. La esperanza y la razón por la que podemos acercarnos a este salmo y desear que sean nuestras palabras, y la única razón por que podemos vivir este salmo es Cristo mismo. La única razón por la que el cristiano se sabe como el que no será conmovido es Cristo. La única razón para deleitarnos en medio de los santos es Cristo. Solo aquellos que encuentran en Cristo el deleite pueden disfrutar todo cuanto hemos hablado hoy. Y acá quiero decirle algo, el asunto es que solo mientras estemos en esta tierra podremos abrazar al que será nuestro deleite en la eternidad. Usted tiene que abrazar a Cristo como su deleite. Hoy, no mañana, ni en 3 meses o 4 meses cuando de pronto regrese, o en un año cuando de pronto vuelva a abrir la Biblia. Usted tiene que abrazar a Cristo como su deleite hoy. Hermano, no hacerlo lo llevará a una eternidad donde no habrá deleite, donde solo habrá
aflicción. Este es un llamado, mi hermano, a aquellos que hasta hoy no se habían refugiado en el Señor. Usted necesita que Dios sea mostrado a usted como su deleite y abrazarlo. Es un llamado para aquellos que, a pesar de decirse cristianos, no han puesto a Dios delante de sus vidas en todos sus caminos. Es un llamado para aquellos que no ven deleite en el hecho de estar en medio de los santos que están en la tierra. Hoy es día para abrazar a Cristo, para abrazar las fuentes falsas de deleite. Piense en qué se deleita su vida, hermano. Compárelo con Cristo. Es vano, es perverso pensar que podemos encontrar en otra cosa fuera de Dios algo bueno. En Cristo solamente debe estar nuestra alma acallada. Si usted es cristiano, hoy es un día para recordar qué gran bendición es haber sido unidos al que no fue dejado en corrupción por la tumba. La resurrección de Cristo es esperanza y certeza de la nuestra. Y si Cristo resucitó de los muertos, ¿qué puede afligirnos? Hoy vemos tanta aflicción en los hombres. Cada vez que uno conoce el caso de alguien que quitó su vida, o el caso de alguien que está desesperado, en angustia, que lleva 4 o 6 meses sin salir porque su novia con la que se había dado un par de besos lo abandonó. Cada vez que vemos desesperanza en el mundo, nos muestra lo horrible que es el pecado, pero lo glorioso que es Cristo, mi hermano. Esto es para que recordamos que a la diestra de nuestro Dios hay deleite. Los cristianos debemos vivir nuestra vida con deleite, con gozo. No debemos ver al impío y decir, ay, pero él tiene licencia ahí para pecar y la conciencia no lo acusa, ¿no? Y es chévere, ¿no? Su camino lo llevará a perdición y a la aflicción. O pregúntele a un hombre que tenga 2 familias o 3, si es fácil y si no tiene aflicción, si no tiene que estar escondiéndose a todos lados, si no tiene que ir a lugares que no sean tan concurridos para poder sacar a la otra o a las otras 2. Hay aflicción en la vida de pecado, hay angustia, hay dolor y al final solo habrá la condenación del infierno. Ven a Cristo, veámoslo como la fuente de deleite, mis hermanos. Él es glorioso. Finalmente, también quiero decir que debemos ver al Señor como nuestra heredad. Algunos deseamos, a veces, tristemente, la herencia que buscan los que no conocen al Señor. Pero la palabra dice que si Él es nuestra herencia, las cuerdas siempre nos caerán en lugares deleitosos. ¿Puede creer eso? Que Cristo sea nuestra herencia, ¿no? Estos días hablábamos con unos pastores que nos reunimos para orar y para compartir la palabra. Y una de las cosas que concluíamos, muchos estaban dando su testimonio, cuando vendí mi empresa, cuando me renuncié a esto y me dediqué al evangelio, ¿no? Algunas personas tristemente piensan que el ministerio se trata de tener una herencia terrenal, porque tristemente algunos que buscan esa herencia terrenal creen que son pastores y venden esa idea falsa. Pero la herencia de aquellos que sirven al Señor es su Señor. La iglesia no debe ser engañada, ¿no? El obrero es digno de su salario, gloria a Dios. Pero el deleite del obrero no es su salario, sino su Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Hoy venimos a pedirte que nos ayudes, Señor. A veces buscamos en otras cosas que no eres tú, Señor, nuestro deleite, nuestro refugio, nuestro reposo, nuestro gozo, Señor. Perdónanos, Dios, cuando hacemos esto. Perdónanos cuando te abandonamos a ti, fuente de agua viva, y cavamos para nosotros cisternas rotas que no pueden retener el agua, Señor. Perdónanos cuando creemos que en nosotros hay algo bueno y como que buscarte es hacerte un favor y añadirte algo bueno a ti, Señor. Perdónanos cuando no vemos en Cristo aquel que fue levantado de los muertos, aquel que nos da esperanza aún en la muerte, Señor. No tenemos nada a lo cual debemos temer, Señor. Si tú venciste a la muerte,
¿Qué puede hacernos temer, Señor? Ayúdanos, Señor. Pongo en tus manos este día, mi vida, Señor. Yo te ruego, Dios, que me ayudes, Señor, a vivir estas cosas. Te ruego que ayudes a mis hermanos, que aquellos que nos visitan, que no son parte de tu pueblo, que no son creyentes, Señor, hoy puedan recibir un nuevo corazón. Ten misericordia, Señor, de ellos, de los que buscan deleite en cosas que no eres tú, Señor. Ten misericordia de los que, aún habiendo escuchado tu palabra, siguen en la senda del endurecimiento y del pecado, Señor. Ten misericordia de los que hemos vivido por ratos la vida cristiana con amargura, con dolor, olvidando la grandeza de tu salvación y olvidando el deleite que tenemos con nuestros hermanos, Señor. Padre, que podamos verte como aquel que refleja la imagen de Dios, Señor, como aquel glorioso Salvador que vino a salvarnos, Señor, y que es nuestro Señor. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu pueblo. Guarda tu iglesia, Señor. Ayúdanos a honrarte y a vivir para ti, Señor. Que tú seas nuestra herencia y nuestro deleite, Señor. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, y cantemos Yahweh.